Bueno, ahora vamos con la tercera parte de lo que es el segundo ejercicio de política fiscal. A ver, esta parte nos dice lo siguiente. Los mercados financieros internacionales están preocupados por la situación macroeconómica del país. Recordemos que en la parte número 2 dijimos que el país está atravesando por una situación complicada, una situación recesiva bastante complicada. Y por lo tanto los mercados financieros internacionales no desean prestar más del 50% del PIB. Por lo tanto, en esta parte del ejercicio nos hacen las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿es consistente esta restricción financiera con la política fiscal anticíclica definida por el gobierno? Recordemos en la parte número 2 de este ejercicio, en la que el gobierno llevó a cabo una política fiscal anticíclica para paliar los efectos de la recesión. Entonces nos están preguntando si esta política fiscal anticíclica es consistente con la restricción impuesta por los mercados internacionales financieros. En segundo lugar, nos preguntan que cuál es el máximo gasto fiscal primario consistente con la restricción financiera planteada por los mercados internacionales financieros. Y por último, nos preguntan que si el gobierno logrará evitar la caída en el gasto fiscal primario. A ver, conocemos de la segunda parte de este ejercicio, lo calculamos. El nivel de la deuda en el momento T más 1 como porcentaje del PIB, eso nos dio un 53,6% del PIB en el momento T. Eso es mayor a lo que nos piden los mercados internacionales financieros. ¿Qué es lo que nos piden los mercados internacionales financieros? Que bueno, que esa relación deuda-PIB sea igual a un 50%, igual como máximo, porque en verdad debe ser igual o menor. La restricción es esta, que la relación deuda-PIB del momento T más 1 sea menor o igual al 50% del PIB. Repito, lo que calculamos en la segunda parte de este ejercicio nos da 53,6% del PIB mayor que lo que nos está pidiendo los mercados internacionales financieros. Ahora, si recordamos la manera en la cual calculamos los niveles de deuda en un siguiente periodo, habíamos establecido que se calculan teniendo los niveles de deuda o el nivel de deuda en el momento actual más el déficit fiscal total en el momento actual. Si desglosamos la parte del déficit fiscal total, vamos a tener entonces que el nivel de deuda en un siguiente periodo va a ser igual al nivel de deuda en el momento actual más el déficit fiscal total en el momento actual más el déficit fiscal primario en el momento actual más la deuda por su tasa de interés, es decir, el servicio de la deuda, es decir, la tasa de interés por el nivel de deuda actual. Ahí yo puedo obtener un factor común. Veo un nivel de deuda en el momento T aquí y veo un nivel de deuda en el momento T aquí, solamente que esta está multiplicada por la tasa de interés. Por lo tanto, yo puedo sacar a B sub T como factor común. ¿De qué? De 1 más la tasa de interés en el momento T. Eso sumado al déficit fiscal primario en el momento T, voy a obtener igualmente lo que es el nivel de la deuda en un siguiente periodo, es decir, a B sub T más 1. Yo voy a tener entonces esa nueva definición matemática, por así decirlo, de lo que es el nivel de deuda en un siguiente periodo. Ahora, una vez yo obteniendo esto, el ejercicio también dice: el gobierno no puede disminuir arbitrariamente el nivel de la deuda en el momento actual, es decir, no puede disminuir esto, B sub T, pues implicaría un impago soberano. Evidentemente tampoco puede disminuir los intereses de la deuda, puede disminuir a R sub T, y por lo tanto a R sub T por B sub T, el gobierno no tiene ahora control sobre eso. Por lo tanto, solo puede modificar o bien los gastos o bien los impuestos. Es decir, solamente tiene control
sobre sobre los componentes del déficit fiscal primario. Recordemos que el déficit fiscal primario viene dado por la diferencia entre el gasto fiscal primario y los impuestos en el momento que estamos estudiando. Ahora, como ya hubo, recordemos, de la parte número 2 del ejercicio, una caída en los impuestos, recordemos que los impuestos caen en concordancia o van en concordancia a lo que pase con la renta, por lo tanto caen en concordancia a cómo cae el PIB. Como ya hubo una caída en los impuestos, se escoge al gasto fiscal primario como variable instrumental. Así se deberá reducir entonces el gasto fiscal primario para generar un nivel de endeudamiento máximo del 50%, que es lo que nos piden los mercados financieros internacionales. Entonces, podemos ver la restricción bajo este punto de vista. Recordemos que B mayúscula sub T más 1, que es el nivel de deuda en el siguiente periodo, sobre Y sub T, es el nivel de deuda en el siguiente periodo respecto del PIB, o como porcentaje del PIB. Y que la restricción nos dice que entonces esa relación deuda-PIB debe ser menor o igual, o como máximo igual a 0,5, 50% del PIB. Entonces, yo quiero ahora encontrar el nivel de deuda en el momento T más 1 consistente con la restricción impuesta. Para hacer eso, bueno, yo tengo que esa restricción, como dije, que la relación deuda-PIB sea igual a 0,5. Yo tengo este Y sub T, este valor lo tengo del ejercicio anterior, que habíamos dicho que Y sub T era igual, o el valor del PIB en el momento T era igual a 95. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer para obtener este valor es simplemente despejar esto para acá, para estarlo multiplicando. Al hacer eso, bueno, voy a obtener que el nivel de deuda en el momento T más 1 es igual a 0,5 por el nivel del PIB en el momento T, es decir, a 0,5 por 95, que es igual a 47,5. Repito, 47,5 vendría siendo el nivel de deuda en el momento T más 1, acorde a la relación deuda-PIB que imponen los mercados internacionales financieros como una restricción. Recordemos que había dicho que el gobierno solamente puede manipular en este caso dos variables, o tiene control sobre dos variables, o sobre el gasto fiscal primario o sobre los impuestos, y dijimos que los impuestos habían caído, por lo tanto no es conveniente tocar los impuestos, sino bueno, vamos a entonces a usar como variable instrumental a lo que es el gasto fiscal primario. Si yo desgloso aún más esta nueva fórmula que obtuvimos del nivel de deuda en el siguiente periodo, es decir, si yo desgloso la parte del déficit fiscal primario, yo voy a obtener que entonces el nivel de deuda en el siguiente periodo va a ser igual a el nivel de deuda en el periodo actual como factor común de 1 más la tasa de interés, más el gasto fiscal primario menos el impuesto en el momento T. Esa parte del gasto fiscal primario en el momento T menos los impuestos en el momento T es el déficit fiscal primario, desglosado. Recuerden, estoy usando como variable instrumental al gasto fiscal primario, por lo tanto, esa es mi incógnita. Básicamente esa es mi incógnita, eso es lo que yo quiero hallar. De hecho, en el segundo inciso de la pregunta de la parte 3 de este ejercicio, me están pidiendo el gasto fiscal primario máximo consistente con la restricción financiera impuesta. Entonces yo lo que voy a hacer es despejar al gasto fiscal primario. ¿Cómo lo despejo? Bueno, paso esto restando, la parte 1 más RT por BT lo paso restando, y paso sumando a los impuestos. Entonces finalmente ese gasto fiscal primario consistente con la restricción va a ser igual al nivel de la deuda en el momento T más 1 menos el nivel de la deuda como factor común de 1 más la tasa de interés en el momento T más los impuestos en el momento T. Nada, sustituyo valores y voy a obtener 17,2 va a ser el gasto fiscal primario máximo y además consistente con la restricción financiera impuesta por los mercados internacionales financieros. Eso evidentemente entonces responde el inciso 2 de esta parte de la actividad, que cuál es el máximo gasto fiscal primario consistente con la restricción financiera planteada por los mercados financieros. Entonces,
faltan dos preguntas que responder. ¿Es consistente esta restricción financiera con la política fiscal anticíclica definida por el gobierno? ¿Logrará el gobierno evitar la caída en el gasto fiscal primario? Bueno, para eso vamos a calcular cuánto debería ser entonces la variación en el gasto fiscal primario para satisfacer la restricción impuesta por los mercados internacionales financieros. Bueno, nada, la variación relativa del gasto va a ser igual al valor final menos valor inicial sobre el valor inicial, es decir, al gasto fiscal primario en el momento T consistente, el T que acabamos de calcular, consistente con la restricción, menos el gasto fiscal primario, el primerito que habíamos tenido, ¿se acuerdan? De 20, sobre el gasto fiscal primario inicial. Sustituyendo valores, 17,2 menos 20 sobre 20, al final vamos a obtener que la caída en el gasto fiscal primario consistente con la restricción debe ser de un 14%. La variación relativa es de menos 0,14, por lo tanto, la caída en el gasto fiscal primario debe ser de un 14%. Por lo tanto, podemos concluir dos cosas. En primer lugar, que la política fiscal anticíclica aplicada por el gobierno en la parte número 2 de este ejercicio no es consistente con la restricción. Recordemos que el gobierno aplicó una política fiscal anticíclica la cual consistía en un incremento en el gasto fiscal primario de un 3%. Más bien lo que tienes que hacer es disminuir el gasto fiscal primario ante esta restricción y lo tienes que disminuir en un 14% y por lo tanto además podemos concluir que es inevitable que se dé esta caída en el gasto fiscal primario para satisfacer la condición o la restricción impuesta por los mercados internacionales financieros. Y bueno, esa es básicamente la tercera parte del ejercicio número 2 de política fiscal.